sí, ¿verdad? Sí, Ahora sí. Bueno, ok. Las artropatías cristálicas se refiere a enfermedades causadas por el depósito de cristales. En este caso, la charla va a estar dirigida principalmente al urato monosódico y al pirofosfato de calcio dihidratado. Existen otros cristales como la hidroxiapatita también, que es muy frecuente de ver en ancianos muy mayores. Cada vez se ve menos, yo la verdad que veo pocos o posiblemente no la diagnostiquemos correctamente. Por eso la voy a dejar para que ustedes lo lean de los libros como diagnóstico diferencial, pero la idea hoy es trabajar sobre las dos bastante más frecuentes que son la gota, causada por urato monosódico, y la enfermedad por depósito de pirofosfato de calcio. Con respecto a la gota, antes de hablar de gota, quiero hacerles el comentario que es muy frecuente la presencia de estas enfermedades por depósito a partir de los 40, 50 años, y la enfermedad por pirofosfato se ve generalmente ya en mayores de 50, 60 y 70 años. A medida que aumenta la edad se ve más. Es para que lo tengan como dato epidemiológico, porque son enfermedades que en el adulto joven, o en el joven, o en el niño, obviamente, no se ven, a excepción de los casos de la gota de origen genético. Entonces, como dato importante es que, bueno, obviamente la gota está causada entonces por el depósito articular y en otros órganos, como puede ser el riñón, del urato monosódico, que ocurre porque la concentración de los cristales es mayor a la capacidad de dilución en el órgano donde se encuentra. Nuestra capacidad de tener valores normales del ácido úrico es alrededor de 6 miligramos por decilitro. A partir de valores por encima de 6 empiezan a acumularse generalmente en regiones cartilaginosas, en regiones tendinosas, se pueden en tejidos blandos y en riñón. Hay antecedentes familiares, por supuesto, familiares que tienen antecedentes de gota o síndrome metabólico o diabetes, tienen una mayor incidencia del proceso gotoso. Cuando hablamos de gota, no me estoy refiriendo a la hiperuricemia sola. La hiperuricemia sola, por definición, no es la enfermedad, es un trastorno metabólico. La gota la vamos a llamar a las manifestaciones clínicas de este depósito de ácido úrico, que ahora vamos a comentar. Es bastante prevalente. Acá estos datos son generalmente sacados de estadísticas de libros americanos, norteamericanos. En la Argentina no hay mucha epidemiología, pero sí claramente lo que tenemos que saber es que es mucho más frecuente en hombres. A partir de la menopausia, los valores en las mujeres, la incidencia en las mujeres va aumentando, pero aproximadamente un 3, 4, 5% de la población, o en algunos casos un poco más, hay episodios gotosos y definen el diagnóstico de gota. Por supuesto que esto se relaciona al mayor valor de hiperuricemia. Cuando las personas tengan ácido úrico alto, valores altos en forma persistentemente, van a tener más riesgo de desarrollar enfermedad inflamatoria articular. Entonces, recordemos entonces que la presencia de hiperuricemia sola no es diagnóstico de enfermedad, requiere las manifestaciones clínicas típicas que después vamos a mostrar y a comentar ahora. Siempre tengamos en cuenta esto de los factores de riesgo, principalmente los factores antecedentes familiares, son muy importantes, muy importantes. Y después, medicamentos y hábitos alimentarios. Con respecto a los medicamentos, básicamente yo quiero que recuerden 3 o 4. 3. La aspirina, los diuréticos, y algunos fármacos como la ciclosporina, por ejemplo, que es un inmunosupresor que puede afectar su eliminación. Pero básicamente, pacientes tomando aspirina, pacientes que toman diuréticos, tengan presente que pueden tener mayor incidencia de hiperuricemia y gota. Esto se debe a que estos fármacos interfieren en la eliminación del ácido úrico a nivel renal.
En el caso de la ciclosporina tiene que ver con la cuestión del metabolismo. Perdón, la ciclosporina y la satioprina. La mercaptopurina, la satioprina también. Entonces, vamos a ver. Cuando se presente clínicamente y tenga valores altos de ácido úrico, podemos empezar a sospechar claramente un episodio de gota aguda. La gota se va a presentar en general de tres formas. El primer debut, la mayoría de las veces en forma aguda, es decir, en forma rápida, en pocas horas, en pocos minutos, generalmente es de tipo monoarticular, tiene predisposición por las articulaciones del miembro inferior, sobre todo la primera metatarso-falángica, que tiene el nombre de podagra, y tiene la característica que es muy dolorosa, muy intensa, la articulación se pone roja, tumefacta, y en el transcurso de los días puede hasta llegar a descamarse la piel. Puede asociarse a fiebre, malestar general, y una de las características es que el dolor es tan intenso que a veces el mínimo roce produce un dolor insoportable. El paciente va a tener tendencia a querer quedarse quieto, a quedarse quietito, de no caminar, porque le va a doler mucho la articulación. Tanto si es la primera metatarsofalángicas, como puede ser el medio pie, como puede ser el retropié, como puede ser el tobillo o la rodilla. Estos son los lugares más frecuentes. Por lejos, el más frecuente es la primera metatarsofalágica. Y esto se cree que tiene que ver con una cuestión de temperatura corporal. Las extremidades a más distal, hay menos temperatura, menos flujo, y podría tener que ver con esto, la primera expresión. Otra de las características es que la primera metatarsofalángicas es una de las primeras articulaciones que nos golpeamos, que tenemos un traumatismo, porque una de las formas a veces de debut de la enfermedad es por un golpe, por un estrés sobre la articulación, y lo primero que nos pegamos con la pata de la cama es con el dedo gordo. Así que es una de las posibilidades también. Entonces, este cuadrito lo puedes copiar si quieren, está en todos lados, esto no es ninguna cosa, es lo que acabo de comentarles yo, es como para resumir básicamente cómo va a ser la forma de presentación del episodio agudo. En los libros está contada la historia natural de la enfermedad. La historia natural de la enfermedad es un episodio agudo, generalmente el debut, que ocurre en general por encima de los 35 años. A menor edad de aparición, generalmente es una gota más seria, o va a ser más severa. Después viene un periodo que se llama periodo intercrítico, donde el cuadro cede en 1 o 2 semanas, deja de haber dolor, deja de haber inflamación, en general no hay destrucción articular, y por algún evento desencadenante, que como puede ser, ya les digo, un traumatismo, una infección, el consumo de diuréticos o una transgresión alimentaria, puede aparecer un nuevo episodio. Y estos se van acortando en el tiempo. Es decir, si el primer episodio ocurre a los 40 y el segundo a los 42, posiblemente el tercer episodio ocurra en menos de 2 años. Esto es en normas generales, puede ser, por supuesto que si está diagnosticado, tratado o tiene cambios en el hábito alimentario, no le va a pasar esto. Y después, cuando el paciente tiene muchos años de enfermedad, con mal tratamiento, que no se cuida, que tiene ingesta alimentaria con carnes, con muchas purinas, principalmente, que son las que producen esto tendrán que leerlo después en fisiopatología de la enfermedad, puede haber episodios de dolor crónico articular. Esos son los casos más difíciles de diagnosticar si no tuvo episodios previos o no recuerda episodios previos de dolor. Puede debutar así la enfermedad, así podemos llegar al diagnóstico después de un paciente que se queje de dolor articular y que no haya tenido un episodio agudo. En realidad, la única forma de hacer el diagnóstico va a ser encontrar una hiperuricemia y
tomando una muestra de líquido articular, encontrar gran cantidad de urato monosódico donde uno lo puede sospechar. No es el diagnóstico definitivo, pero es un diagnóstico probable. Tener en cuenta entonces los antecedentes del síndrome metabólico, obesidad, hipertensión, hiperlipidemia, consumo de alcohol, y la diabetes también está asociada. Los pacientes en general son pacientes cardiópatas, tienen más tendencia. El ácido úrico parecería que está asociado también al riesgo de hipertensión y problemas cardiovasculares. Si bien el ácido úrico como sustancia aislada tiene algunas propiedades antioxidantes, parecería ser que en exceso, y cuando se liberan las articulaciones produce un cuadro de inflamación que después, si quiere, le explico cómo es el proceso inflamatorio. Bien, cuando tenemos un cuadro, vamos a poner el ejemplo típico, una persona que debuta con un dolor, un hombre de 50 años, que debuta con un dolor agudo, que nos va a consultar en consultorio, puede caer en una guardia, con un dolor intensísimo, con enrojecimiento, un dolor muy, muy severo. Generalmente entonces le dije una articulación de los miembros inferiores, y en generalmente monoarticular. El concepto de diagnóstico diferencial en un caso de monoartritis es la patología cristálica, que generalmente puede ser gota o lo de enfermedad por pirofosfato, una infección, que obviamente que es nuestro más y mayor obligación de descartarlo y de tratarlo, porque una gota que por ahí no la tratemos puede hasta llegar a ceder sola. O una infección bacteriana o micótica de una articulación puede llegar a ser mortal. Y el traumatismo, bueno, es obvio que muchas veces, como yo les dije, a veces hay como como un antecedente de algún golpe, alguna cosa que da la duda, pero bueno, hay que descartar de que no haya una fractura o algún tipo de lesión ligamentaria en alguna articulación que pueda ser el diagnóstico diferencial. Pero en general la gota, como va a dar tumefacción con calor, rubor y un dolor muy intenso solamente al roce, a la palpación, bueno, el trauma hay que pensarlo, pero no es lo más frecuente. El riesgo acá es la infección. Es importante tener presente cuando hacemos el diagnóstico de una monoartritis que la gota puede dar fiebre, quizás no tan alta, 38,2, 38, episodios subfebriles de 37,6, 37,5 axilar. Puede dar leucocitosis por un fenómeno de reacción inflamatoria. Hay mucho estrés, se libera mucho cortisol. El cortisol hace que los leucocitos se desprendan de la zona de adyacencia al endotelio, y hay como una leucocitosis generalmente no muy alta, 12.000, 13.000 glóbulos blancos. La eritrosedimentación se eleva, a veces puede llegar a ser muy alta, 70, 80, y eso ya puede llegar a asustar y pensar en una infección. Y otra de las características es que puede debutar esto en el caso de una persona muy añosa, con deterioro del estado de conciencia. Los pacientes ancianos con fiebre, por ejemplo, se deterioran y tienen episodios de delirio. Entonces hay que estar atento. Y siempre la infección. Cuando hablamos de infecciones articulares, según el grupo etario que estamos hablando y los antecedentes que uno haga del interrogatorio y semiológicamente, pensar cuál puede ser la bacteria. Por ejemplo, si encontramos un pie que está con micosis interdigital, que es una persona que no tiene buena higiene, uno tiene que pensar que es una bacteria que ha entrado por piel, en lesiones por herida, como pueden ser los estafilococos. Siempre pensarlo, y en infecciones por dermatofitos, honguitos. Y si tenemos duda, por ejemplo, en el caso de una rodilla, un paciente que viene con un dolor agudo de rodilla y nos queda la duda, está muy tumefacto, y no sabemos si está con una infección o no, lo que hay que hacer es tomar una muestra, hacer un proceso de artrocentesis, que seguramente tendremos un caso práctico de esto, un trabajo práctico sobre artrocentesis, y tomarle muestra para los cultivos, para gérmenes generales o lo que nosotros sospechemos. Entonces, siempre que nos quede la duda, a no ser que sea una cuestión muy típica o el paciente cuente ya un antecedente previo parecido y que no tenga deterioro de estado general y que no sea muy serio, por ahí la artrocentesis no es 100% necesaria. Sería lo ideal.
hacer una artrocentesis, una articulación grande. Imagínense pinchar el dedito gordo. A veces no hay suficiente cantidad de líquido como para tomar una muestra y a veces es muy traumático y sobre todo si está muy inflamado, podemos que si está en el contexto de una infección, meternos nosotros la infección. Por ejemplo, la infección de partes blandas, si hacemos una punción por un lugar incorrecto, podemos producir la inoculación de la bacteria dentro de la articulación y eso es catastrófico. Entonces, primero hay que saber hacerlo y si no se sabe, se deriva, hay que saber hacerlo. Lo que no pueden dejar es de pensar siempre en la infección y que el procedimiento de elección es el cultivo a través de una artrocentesis. No el hemocultivo, al menos un cultivo de la articulación y si nos queda la duda de que puede ser infeccioso, iniciar un tratamiento empírico. Bueno, diagnóstico diferenciales, perdón que está en inglés, pero lo voy a tratar de resumir. Los primeros diagnósticos diferenciales entonces, el primero, ya dijimos, con las infecciones y los traumatismos. Las otras artropatías cristálicas, la del CPPD, que figura acá, que es la enfermedad por pirofosfato de calcio deshidratado, se llama también pseudogota porque se puede presentar en forma muy similar. Y también los depósitos de hidroxiapatita, como ya le comentaba, pero esto es más raro. Lo más posible que puede ser confundidor cristálica es la pseudogota por pirofosfato de calcio. Como dije recién, las artritis sépticas, los traumas, la celulitis, sin que te lo presente, la enfermedad de Lyme es más que nada en Estados Unidos, nosotros no tenemos tanto. Sí es importante el grupo de espondiloartropatías. Dentro del grupo de espondiloartropatías, la artritis reactiva a una infección, eso habrá que buscar después. Las artritis reactivas son artritis causadas por una reacción inmunológica después de una infección a los 10 o 15 días, y la artropatía psoriásica pueden dar fenómenos muy similares y en las mismas articulaciones. Si el paciente tiene psoriasis muy clara, generalizada, o ha tenido antecedentes de psoriasis, no está mal pensar que pueda hacer eso. Lo mismo que artritis reactiva si ha tenido una infección urinaria o una infección intestinal en los últimos 15-20 días. Sobre todo si se asocia a conjuntivitis o algunas otras lesiones como eritema nodoso en piel y ese tipo de cosas, que uno tiene que estar atento. El ojo rojo, por ejemplo, también. La sarcoidosis, bueno, es más raro, la verdad que no. Y en las formas crónicas de presentación, acá es más difícil, como yo les comentaba, porque el paciente no se va a presentar con la gota típica de dolor. Entonces aquí a veces puede haber formas que afecten a más de una articulación, entonces entra el diagnóstico diferencial con una artritis reumatoidea, o con otras artritis inflamatorias crónicas, como podrían ser la artritis psoriásica, o una artritis de lupus. Entonces hay que estar muy atento. En la artrosis, la osteoartritis, lo que vimos los otros días, cuando hay un componente inflamatorio, a veces puede ser el diagnóstico diferencial, pero en general en la osteoartritis inflamatoria no va a tener tantos reactantes de fase aguda ni leucocitosis en general. Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna cosa que quieran preguntar, chicos? Por favor. Yo le quiero ¿Estamos hacer una bien? consulta. A ver. En cuanto a la artrocentesis, si hay alguna posibilidad de un falso negativo si lo hacemos en una articulación que no está sintomáticamente afectada. Es que la articulación que nosotros tenemos que apuntar a hacer una artrocentesis es la articulación afectada, Victoria, porque es la que, si sospechamos infección, en general las infecciones son monoarticulares. Es raro que alguien tenga una artritis séptica poliarticular. Entonces, lo que hay que buscar es la articulación dolorosa. Y como estas patologías generalmente son monoarticulares, lo que hay que ir a tomar la muestra, si es posible, estamos en condiciones, sabemos hacerlo y realmente estamos en la duda, tomar la muestra nos va a servir para dos cosas. Para ver los cristales, para ver la inflamación dentro del líquido sinovial, que lo vamos a detectar, y para hacer los cultivos y ver las bacterias. Ahora, el paciente puede tener las dos cosas. Puede tener gota, que no lo sabíamos, tenía cristales ahí sin manifestaciones previas, y el paciente, póngale una persona de 40 años, puede hacer una artritis gonocóxica, y puede haber la posibilidad de llegar a tener el elemento de
Claro, se le consultaba por el hecho de que, como había mencionado, que si es una articulación del dedo pulgar del pie, que no lo podemos hacer, en ese caso como que no nos serviría hacer no podríamos usar la artrocentesis. Se puede, Victoria, hay que estar entrenado y en Ah, general bien. la articulación pequeña, antes se hacía igual, se pinchaba hasta que el paciente gritaba y nadie decía nada. Hoy, bajo guía ecográfica, nosotros podemos ver, yo la verdad que voy a agregar para las próximas clases después, porque tengo un montón de fotos mías de imágenes ecográficas de artritis por gota, donde claramente hay una tumefacción donde uno puede meter una hojita muy pequeñita y tomar una muestra. Hasta de hecho les voy a mostrar cómo en ecografía podemos hacer un diagnóstico de gota sumado a la clínica, por supuesto. Nadie va a hacer un diagnóstico ecográfico de gota, pero si el paciente tiene las características clínicas y las imágenes que después les voy a mostrar son compatibles, bueno, es una herramienta útil. Y si tomamos la muestra, como yo les dije recién, el líquido es muy característico. Entonces, vamos a seguir por acá. Ahí estamos. ¿Se ve, no? ¿Estamos todo bien? Sí, 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 perfecto. Perfecto. Bueno, acá está. Yo no me acordaba cuál era la diapositiva que seguía. Esto es la típica podagra. La calidad de la imagen no es perfecta, pero vemos una articulación metatarso-falángica, primera metatarso-falángica, que aquí esto es bastante compatible con una artritis traumática y séptica, porque las artrosis y la psoriasis generalmente, como yo les explicaba el otro día, afectan más las distales. Acuérdense de lo que vimos el viernes pasado, si no me equivoco, que afecta generalmente la interfalángica distal. Y si tiene psoriasis, vamos a ir a mirarle las uñas, vamos a mirarle los pliegues, los pliegues de extensores, como las rodillas, los codos, la zona glútea, el cuero cabelludo, la zona detrás de las orejas. Eso tenemos que ir a ver. Pero esta es la forma donde vemos una articulación inflamada, enrojecida, brillante, bien tumefacta, bien tersa y muy, muy, muy dolorosa. Esa es la presentación típica. Si uno mira con un ecógrafo aquí, va a haber líquido en la articulación, que es lo que les voy a mostrar, y uno podría llegar a tomar una muestra. Siempre y cuando la muestra no la tomemos en una zona donde haya sospecha de úlceras, lesiones traumáticas o haya alguna bacteria rara en la piel que podamos inocular una celulitis dentro de la articulación. Esta imagen que vemos acá es la otra característica de la gota. La gota puede afectar tendones, el ácido úrico se puede depositar en los tendones, en los ligamentos, y en este caso en los tejidos blandos. Esto es un típico tofo, perdón. Un tofo es una imagen, como una tumoración, generalmente no doloroso, para nada, molesto, que si uno lo abriera sale como una tiza, sale como una secreción en forma de tiza blanca, que en realidad si uno la mira en el microscopio está cargada de urato monosódico. Pero esto ya habla más de una patología crónica. Es decir, nadie tiene un tofo con una gota de reciente comienzo. Ya si tienen tofos es que los depósitos se han ido acumulando durante añares. Aquí también vemos tofos en la palma en el dorso de la mano, perdón. En la palma de la mano. Ven, son imágenes blanquecinas, múltiples en este caso. Acá vemos dos cosas. Esta imagen, en este codo, tenemos una imagen que son nódulos. Estos nódulos podrían corresponder, por ejemplo, a un nódulo reumatoideo o a un nódulo lúpico. En realidad, en general, el nódulo es de características blandas, compresible relativamente, y aquí en la zona del codo esto podría, aparte de ser un tofo, podría ser, por ejemplo, una bursitis olecraniana. Entonces ahí va a ser bastante más blandito, estaría más rojo en realidad, pero es muy fácil de tomar una punción y tomar líquido de esa zona. Pero esto es muy grosero. Este paciente obviamente ya ha pasado por múltiples episodios. Pero es para que recuerden las imágenes cómo pueden encontrarse uno con el paciente. Si el paciente viene con esto y tiene una artritis en el tobillo o en el pie, y bueno, pensemos en gota, francamente. Esto no lo da, por ejemplo, la enfermedad por pirofosfato.
Lo da la gota y lo da la artritis reumatoidea, básicamente como para tenerlo en cuenta. Lo que pasa es que los nódulos de la artritis reumatoidea es por un proceso vasculítico, es una lesión granulomatosa, inflamatoria, vasculítica. En cambio, en la gota no, es por el depósito de los cristales de ácido úrico, con inflamación, por supuesto. Acá, en esta imagen, son las imágenes típicas en forma de aguja en el microscopio con luz compensada, con luz polarizada, con compensador de primer orden, donde vemos los cristales de urato en forma de aguja, de color amarillito, en forma cuando están paralelos, y azules cuando están en transversal, cuando están en otra dirección que no sea la imagen paralela al compensador. Y en la imagen de la derecha, yo lo que les quiero mostrar ahí es una podagra crónica, una lesión crónica por depósito, donde sí se observa después de muchos años la destrucción, que eso es lo que nosotros tenemos que evitar con el tratamiento. Se va produciendo los depósitos y va produciendo una destrucción articular. Son grandes erosiones, con una forma de ganchito, dejan como una cáscara alrededor. Estas imágenes así picudas son bastante características de la gota, a diferencia de la artritis reumatoidea, que en general es como en forma de sacabocado hacia adentro, no dejando estas excrescencias así. Esto es bastante característico de la gota. Uno debería pedir, si sospecha de una artropatía crónica, una radiografía, por ejemplo, de ambos pies, que es muy probable que podemos encontrarnos con alguna lesión y más o menos ayudarnos en el diagnóstico casi también definitivo. ¿Sí? Si tiene la clínica y tiene estas lesiones, y la verdad que ayuda. Y si tiene hiperuricemia, por supuesto. Pero después veremos, vamos a ver, que no siempre la gota aguda puede presentarse con hiperuricemia en sangre, en plasma. Entonces, guarda con eso. Puede el paciente tener una artritis, le pedimos una uricemia y nos viene 5.3 miligramos por decilitro. Y ustedes dicen, pero está dentro de los valores normales. Bueno, eso no excluye el diagnóstico de gota. Aquí tenemos otra lesión también, en el dedo gordo. Bien, no es bien juxtaarticular, no es bien adosada a la articulación, a la zona desnuda que se le llama, sino generalmente son en formas un poquito más alejadas de la articulación. Bien. Entonces, de la misma manera que hablamos de las imágenes radiográficas de artrosis, artritis los otros días, aquí, perdonen de vuelta, las características radiográficas es, por supuesto, en agudo, el edema de partes blandas, que es lo primero, edema de partes blandas. Bueno, eso la verdad que ya lo estamos viendo, digamos, la radiografía no aporta mucha cosa, la radiografía no es, uno no la pide para ver eso, ya uno lo está viendo. Las elevaciones marginales, como yo le expliqué, son un poquito más alejadas, estas elevaciones grandes, con sacabocados, con condiciones colgantes, grandes sobre todo en las articulaciones más afectadas, principalmente la lux valgus. Y tienen una característica, también tienen mineralización normal, en etapas precoces, en etapas muy tardías puede dar alguna alteración de la mineralización de todos los huesitos adyacentes, y en general el espacio articular está conservado. Uno ve aquí que los espacios articulares más o menos están conservados. En una gran erosión con un espacio articular, no sé si lo ven en la imagen, yo la estoy señalando con el mouse, está bastante conservado. En una artritis séptica, por ejemplo, habría destrucción articular. En una artritis gotosa, por supuesto que hay formas muy crónicas donde se destruye toda la articulación. Aquí ya está, pero si ustedes ven, el espacio articular es como que se sigue intentando mantener. Y también observen otra cosa, no hay mucha esclerosis subcondral, para los que estuvieron en la clase anterior, la charla anterior, el esclerosis subcondral aquí no se ve tanto. Son datos subjetivos. Bien, esto es importante para ir a buscar. Esto tienen que tratar de saberlo, los signos radiográficos de la gota, buscarlo para saber ir a buscarlo en la radiografía que nosotros pidamos.
Esto es una ecografía en escala de grises, no tiene, esta no tiene imagen Doppler, yo después voy a, lamentablemente, bueno, para la próxima será, pero demostrarles cómo con ecógrafos nuevos podemos detectar la inflamación aguda. Pero lo que estamos mostrando acá es esto que se ve más hiperecogénico, es la metatarso, el metatarso, y lo que estaría aquí sería la parte distal, y lo que vemos es esta imagen aquí, un poquito más hipoecogénica, es el edema, la hinchazón, la artritis, la sinovitis en general, y si ustedes ven marcado con flechitas, lo que se está viendo es como una sobrecalcificación que ocurre en el borde del cartílago. Esto se llama doble contorno y es por el depósito de urato monosódico. Cuando vemos esto, es muy característico de gota, si bien la gota puede tener otras presentaciones como esta que están acá, que es en forma de depósitos algodonosos. Como verán, hay una característica, si ustedes vieron algo de imágenes ecográficas en otras, como por ejemplo la litiasis renal, la litiasis dejaban una sombra acústica. Si ustedes ven acá, no dejan sombra estas, porque son de urato monosódico, no son cálcicas. Ahí está. Esta articulación, viéndola así por ecografía, es más fácil punzar, porque estamos viendo donde tenemos el líquido y podemos ingresar perfectamente, sin ningún problema. A eso me explicaba, es lo que quería decir yo hoy cuando decía que con la ecografía es una gran herramienta que nos permite tomar una muestra mucho más certera. Estos son tomografías de energía dual, bueno, todo esto no está disponible para nosotros, pero bueno, sepan que hay otras técnicas de imagenología que nos permiten hacer el diagnóstico de tofos con una técnica más avanzada, pero que no es de rutina. ¿Cómo tratamos la gota? Esto es importante porque todos siempre quieren saber el tratamiento. Este tratamiento va a ir tanto para la gota como para lo que viene después, que es la enfermedad por pirofosfato de calcio, como la pseudogota. En general son muy similares los tratamientos, en general. Entonces, lo que tenemos que saber aquí que es diferente el tratamiento de la gota aguda, la profilaxis que tenemos en el periodo intercrítico, es decir, después de que cede el primer episodio hasta el próximo episodio, la idea es que no haya un próximo, y la otra es la terapia de disminución del ácido úrico para evitar las complicaciones, los daños en otras regiones y como tratamiento crónico. El tratamiento de la gota aguda consiste en aliviar el dolor, el reposo, el frío puede ayudar, hielo, pan frío, pero el reposo, la elevación del pie ligeramente y el tratamiento del dolor y los antiinflamatorios. Como antiinflamatorios, cualquier antiinflamatorio no esteroideo en dosis plena durante los primeros días es lo que hay que hacer. Por ejemplo, indometacina, 2 comprimidos por día, un comprimido cada 12 horas de 75 miligramos, o diclofenac, 75 miligramos, 2 comprimidos por día, pudiendo hacer una dosis de carga, por ejemplo, tomar un poco más la primera dosis a las 6 horas y después manteniendo una dosis cada 12 horas como corresponde o cada 8 horas en caso de ser necesario con diclofenac. Pero se puede usar naproxeno en dosis de 2.400 miligramos, en dosis de 600 miligramos cada 4 o 6 horas durante el periodo agudo, o cualquier antiinflamatorio que ustedes quieran usar, pero en dosis equivalente. Si ustedes saben la equivalencia y están acostumbrados a usar un antiinflamatorio, si ustedes me dicen, yo le doy naproxeno 1 gramo por día, tal, perfecto, dosis plena de la dosis como tratamiento. En el caso de que el paciente tenga una úlcera, estamos con un pequeño problemita, porque aquí los antiinflamatorios o los corticoides pueden aumentar el riesgo de sangrado. Entonces, antes, y se sigue usando todavía, la otra opción es el uso de la colchicina. La colchicina tiene la propiedad de inhibir los movimientos de los microtúbulos dentro de los neutrófilos, que son los que producen la gran inflamación. Las primeras células que van en el proceso inflamatorio agudo son en general los neutrófilos, como de células de la respuesta inmune innata, digamos, aparte de otras sustancias, pero los neutrófilos van ahí y liberan todas sus sustancias
inflamatorias, y la colchicina lo que hace es impedir que los microtúbulos se muevan y que no se formen los lisosomas y la eliminación de las sustancias que hay en los lisosomas dentro de los neutrófilos, y esto disminuye la respuesta inflamatoria muy rápido. La verdad que es muy efectiva. Es equivalente a la respuesta con los antiinflamatorios, con la diferencia de que si esto fuera una artritis traumática, la colchicina no aliviaría el dolor de la misma manera que si fuera una artritis séptica. Por lo cual la colchicina podría aportar también un beneficio, que si el paciente cede rápidamente, es más compatible con una gota aguda. ¿Cómo se indica la colchicina hoy en día? Hoy en día, porque en los libros puede haber alguna diferencia. Ustedes lo que tienen que saber es que la colchicina se toma 1 miligramo de ataque, se puede repetir otro miligramo a la hora o a las 2 horas, y en general no se recomienda más de 2 tomas en el día, porque produce dolor abdominal, diarrea, vómitos y malestar general. Entonces, ustedes pueden leer en algunos libros donde a veces se le daba 1 miligramo por hora hasta que el paciente o tenía dolor, o tenía vómito, o tenía alguna otra manifestación o intolerancia, o hasta que el paciente cedía. Ese esquema no va más. Si vamos a usar colchicina, dosis baja, 1 miligramo, se repite a 1 o 2 horas, y ya por eso no se da más en el primer día. Y después se mantiene un comprimido por día, durante los primeros 4, 5, 6 días, y después se va viendo la evolución, porque después les voy a contar cómo sigue el tratamiento. Puede ser que el paciente tenga alergia a los antiinflamatorios, entonces una opción es dar corticoides. Antes usaba mucho la ACTH inyectable, la verdad que es más difícil de conseguir. Podemos usar corticoides inyectables comunes, como una dexametasona de depósito, o podemos usar corticoides biorales en dosis altas, por ejemplo, 20-40 miligramos de meprednisona es una opción, también le va a aliviar al paciente. En general se usa durante pocos días. En caso de ser un corticoide de depósito intramuscular, por ejemplo, una dosis sabemos que puede durar de entre 10, 15 o 20 días, por lo cual quizás con una sola dosis es suficiente. Ahora bien, eso es tratamiento para la parte inflamatoria. Como yo les dije, ustedes ven ahí que el reposo, el hielo y la analgesia, que pueden ser, por ejemplo, paracetamol u opiáceos, en el caso de dolor muy intenso, se pueden usar sin ningún problema. La otra opción, si es una articulación grande y estamos convencidos de que no tiene una infección, porque ya el paciente ha tenido otros episodios, no tiene fiebre ni nada por el estilo, no tiene diabetes o alguna alteración de hipertensión mal controlada, uno puede aplicar una infiltración con corticoides dentro de la articulación. Eso es muy, pero muy efectivo. El problema es que cuando se va el efecto del corticoide, a veces el paciente recae. Lo que tienen que saber ustedes entonces del episodio de tratamiento agudo es el reposo, el hielo, la analgesia, antiinflamatorios o colchicina. La idea es no mezclar los dos en la primera etapa porque pueden producir mucha sintomatología digestiva. Y en el caso de que tenga intolerancia o que tenga algún problema, corticoides. Corticoides de depósito o corticoides intraarticulares. Con eso, ¿cuánto tiempo lo vamos a tratar? Y más o menos hasta que el paciente vaya cediendo de la inflamación. Puede ser 1 semana, 5 días, 10 días. Lo que se sugiere después del primer episodio agudo de gota diagnosticado y con hiperuricemia es, cuando entramos en la etapa de profilaxis, el tratamiento de elección hoy en día es la colchicina, en dosis más bajita, 0,5, 0,6 miligramos por día, una vez al día, durante de 6 a 12 semanas, para evitar una recaída precoz, mientras le vamos dando todos los cambios de dieta a la persona y iniciando un tratamiento, más o menos después de 2 o 3 semanas, de la terapia de disminución del ácido úrico. Profe, Sí. ¿puedes repetir la dosis de la colchicina, por favor? ¿De la colchicina? Sí. Los comprimidos de colchicina en Argentina vienen de 1 miligramo, en Estados Unidos vienen de 0,6 miligramos, y en Europa también, pero nosotros acá tenemos de 1 miligramo. Por ejemplo, colchicina hay 2 o 3 marcas, vienen generalmente por 20 comprimidos, al paciente le va a decir, pues cómprese una colchicina, una cajita con 20 comprimidos, y
Si es el episodio agudo, se da 1 miligramo cuando lo estamos viendo nosotros y arranca, y a la 1 o 2 horas, si no se dio, puede tomar una segunda dosis. Y después la idea es que sea un solo comprimido por día. En general, después del episodio, durante 6 a 12 semanas manteniendo la colchicina. Si es colchicina, si es antiinflamatorio y responde a los antiinflamatorios, bueno, no es necesario darle colchicina. Si anduvo bien con los antiinflamatorios, perfecto. Pero una vez que el paciente cede de la inflamación, viene esta etapa de intercrítica que se llama, intercrisis. Acá, algunos autores promueven el uso de antiinflamatorios no esteroides en dosis bajas, como para prevención del dolor y del desencadenamiento del proceso inflamatorio. En el caso particular mío, yo prefiero la colchicina en dosis de medio comprimido por día, todos los días, durante 6 a 12 semanas, mientras voy planeando cómo voy a ir modificando el tema de los alimentos de los pacientes y cómo vamos a ir incorporando el tratamiento de la disminución del ácido úrico. Esto es muy importante porque esto lo cometen errores del 99% de los médicos, porque leen de un libro de medicina y no interpretan lo que hay que hacer, el mecanismo. En general, cuando uno inicia un tratamiento con terapia para disminuir el urato monosódico, es decir, los medicamentos que disminuyen el ácido úrico en sangre y el pool total de ácido úrico en el cuerpo, hay cambios en el estado estacionario del ácido úrico. ¿A qué me refiero con esto? A ver, uno puede tener ácido úrico elevado en sangre, pero el problema está en la articulación, y el ácido úrico en la articulación está depositado. Si yo saco el ácido úrico, disminuyo muy bruscamente el ácido úrico de la sangre, el ácido úrico depositado en las articulaciones, o en el cartílago, o en las estructuras de partes blandas, va a tener la tendencia a salir. Y ahí el cuerpo lo va a reconocer como una sustancia extraña y se va a volver a producir otro episodio inflamatorio. Por eso muchas veces a los pacientes hay que esperarlo y tener paciencia y explicarles que no deben bajar el ácido úrico de inmediato, a no ser casos especiales, por supuesto. Esto es en general, ¿no? Y hay que esperar 6 semanas, 12 semanas, depende del paciente, y después recién empezar con el tratamiento de los inhibidores de la vía de la formación y de la eliminación del ácido úrico para disminuir los valores de ácido úrico y evitar las recaídas. Profe, sí. ¿puede volver a repetir por qué no se debe disminuir de golpe? Pues se me corta internet. Ok. Si vos le bajás de golpe el ácido úrico al paciente o le iniciás muy tempranamente altas dosis de alopurinol o febuxostat, que son las drogas que se dan acá en Argentina, que tenemos disponible para bajar el ácido úrico, lo que produciese es un desequilibrio. Le bajás muy rápido en el plasma y el ácido úrico que está depositado en las articulaciones tiene la tendencia a, por una cuestión de difusión, salir hacia la articulación para tratar de liberarse, para equilibrar las concentraciones y puede producir una crisis. Esa es una de las teorías. Por lo que se ve mucho que cuando uno tiene un paciente que tiene gota, va al hospital, es un diagnóstico de gota y le dan alopurinol. No, el paciente va a tener crisis permanentemente, porque lo que hay que hacer es, al principio, es disminuir la inflamación. Por lo menos 2 a 3 meses, disminuir la inflamación. Disminuir la inflamación, antiinflamatorios o colchicina. Ustedes acá en el cuadrito pueden ver aquí una cosa que dice inhibidores de la interleuquina 1. Bueno, existen drogas inhibidoras de la interleuquina 1 que son extremadamente costosas, que no vienen al caso, léanlo, pero no son de uso habitual. Esto se utiliza en enfermedades muy refractarias o en enfermedades con un componente hereditario genético muy, muy severo, que sí puede ayudar, pero son drogas que valen 2 millones, 3 millones de pesos mensuales. Así que no son de uso habitual. Una vez que pasó el cuadro, el paciente tuvo la gota, se alivió, anduvo con el tratamiento, le dimos la colchicina por 3, 4, 5, 6 semanas, lo volvemos a citar, le pedimos un laboratorio de control, vemos cómo está el ácido úrico, la inflamación, la eritrea, todas esas cosas. El paciente refiere que no tiene ninguna molestia. Y ahí empezamos con el tratamiento de disminución del ácido úrico en forma muy lenta. En la Argentina la droga que más se usa y en el mundo es el alopurinol. Que son inhibidores de la xantinoxidasa, que es la enzima limitante, la enzima
primeramente más implicada en la producción de ácido úrico. Entonces, tanto el allopurinol como el febuxostat tienen la capacidad de inhibir esta enzima y disminuyen la producción de ácido úrico, pero no aumentan ni influyen sobre la eliminación. Y lo que ustedes tienen que saber es que en realidad la mayoría de los episodios de hiperuricemia son por trastornos de la eliminación urinaria. 90%, 95%. Ustedes me dirán, entonces, ¿por qué no le damos algo que elimine la orina? Bueno, en la Argentina están prohibidos esos medicamentos. Son medicamentos que tienen muchos efectos adversos, como el probenecid o la benzbromarona. Eso no se utiliza. Tengo una pregunta. Sí. Perdón, durante el episodio agudo, dijimos Sí. que los diuréticos, por ejemplo, Ajá. empeoraban, digamos, la hiperuricemia. Sí. ¿Los suspendemos empíricamente por una semana? ¿Los titulamos? No, el paciente que viene tomando diurético no se lo sacamos, a no ser que sea algo que se pueda sacar, digamos, porque, digamos, pero si el paciente tiene insuficiencia cardíaca o el paciente tiene hipertensión y viene tomando bajas dosis de diuréticos, por ahí no es necesario sacárselos. En todo caso, hablar en todo caso con el médico tratante, o si somos nosotros, la conducta la podemos tomar. En general no variaría tanto. Lo que sí le tenemos que explicar al paciente que puede ser una de las causas de que aumente el ácido úrico, porque los diuréticos lo que hacen es afectar la eliminación del ácido úrico por la orina. Entonces, si yo le saco ese factor de riesgo, le disminuyo un poco el riesgo. Pero hay que valorar el beneficio del diurético. Por ejemplo, un paciente que haya tenido una ACV, hipertensión, que tenga hipercalciuria. Es decir, hay que ver a ver cómo uno va manejando el uso del diurético. Si se puede sacar, bueno, si no hay gran riesgo. Si no, lo dejamos y no hay problema. No pasa nada, digamos. Pero habrá que ver después. En todo caso, una vez que el paciente cede y todo esto está mejor, hablamos con el cardiólogo o el médico tratante y vemos si lo podemos reemplazar por otra droga. Si solamente era para tratar la hipertensión y estaba tomando solamente un diurético, bueno, le daremos otra droga, le daremos de la ECA, le daremos un bloqueante cálcico, buscaremos alguna otra alternativa. ¿Estamos? Sí, perfecto. Bien, entonces, tratamiento para disminuir el ácido úrico, allopurinol y febuxostat. ¿Cómo empezamos? Con dosis baja. La dosis máxima del allopurinol para tratamiento de la gota, depende de la forma, va entre 300 y 600 miligramos. Hay casos excepcionales, posquimio, por ejemplo, o en algunas, por ejemplo, posquimio de linfomas, se pueden usar dosis de 900 miligramos. Pero para los fines prácticos de la gota, allopurinol entre 300 y 600 son las dosis que se usan habitualmente, y febuxostat entre 40 y 80 miligramos por día. Cuando empezamos el tratamiento tenemos que empezar con dosis bajas. Por ejemplo, allopurinol, como tenemos que tener presente la función renal del paciente. Si el paciente tiene buena función renal, podemos empezar con dosis de 200 o 300 miligramos por día. Pero si el paciente tiene una función renal un poquito deteriorada, es hipertenso, es diabético, podemos empezar con dosis más bajas, de 100 miligramos por día, lo vamos controlando y a los 2 o 3 meses, 2 meses, le hacemos un control de la uricemia y vamos viendo y lo vamos a ir aumentando según la necesidad hasta llegar a qué valor. Hasta que el ácido úrico esté por debajo, lo ideal, debajo de 6 miligramos por decilitro. ¿Por qué? Porque a partir de ese valor no hay precipitación de ácido úrico y en general vamos a ir disminuyendo el pool general corporal de ácido úrico con el tiempo, digamos. Perdón, ¿puede repetir el valor en el que no se genera depósito? Ahí por debajo de 6 miligramos por decilitro. De 6, 6,5, depende también del pH urinario, de muchas cosas, pero entre 6 y 7, pongámosle, si uno quiere, pero lo ideal es que esté por debajo de 6 miligramos por decilitro, que sería la concentración donde empieza a cristalizarse y a precipitar el ácido úrico. ¿Y esa dosis, profe, se da por día? Se da por día, de 100 a 300 en general del allopurinol y de 40 a 80 miligramos por día del febuxostat. El febuxostat sale 3-4 veces más, o el triple por lo menos, que el allopurinol. Eso es importante que lo sepa, pero cuando falla el allopurinol o tiene alguna alergia o alguna reacción importante al allopurinol, que es una droga que puede producir una reacción que se llama de Stevens-Johnson, una urticaria, una lesión muy severa, una necrosis, una epidermolisis, una lesión severa que puede ser mortal, puede ser una aplasia medular también. Se puede usar el febuxostat que no tiene esa
esa incidencia de problemas tan serios. Pero el allopurinol es muy efectivo y es económico y tiene muchísima experiencia, se puede dar. Hay que controlarlo. Hay que controlar un hemograma cada tanto para ver que no tenga signos de tricitopenia. Profe, Sí, ¿puede repetir si no le damos allopurinol, el otro medicamento es? el febuxostat, que está acá, no sé si se ve el cuadrito, al lado de allopurinol acá abajo, dice febuxostat. Así se llama la droga. ¿En dosis cuánto? En dosis, la dosis normal es 80 miligramos diarios. Algunos pacientes con 40 miligramos, partiendo la pastillita, igual andan bien, en casos más leves. Pero la dosis hasta 80 y en algunos casos más serios hasta 160 miligramos se pueden dar, 120, 160 miligramos por día. Los agentes uricosúricos los dejamos de lado porque acá en Argentina no están disponibles, pero sí sepan que el losartán, inhibidores del AGA2, el fenofibrato, un grupo de fibrato, la atorvastatina y la amlodipina tendrían una acción ligeramente uricosúrica y la atorvastatina, y en realidad la atorvastatina tendría un efecto antiinflamatorio también, tiene un efecto antioxidante, antiinflamatorio, que podría tener algún efecto en disminuir el ácido úrico. ¿Y en qué dosis? La dieta es importante. La dieta, que vamos a tratar de reducir la ingesta de purina, la ingesta de carnes rojas, de carnes blancas también, de pescado, de cosas que... Esto va directamente al nutricionista, no es mi idea dar una clase acá de nutrición, porque no soy nutricionista, pero evitar la cerveza es una bebida alcohólica, el alcohol en su forma, en todas sus formas, pero la cerveza sobre todo porque tiene ciertas sustancias en su componente y el alcohol que... disminuye la eliminación del ácido úrico, por lo cual puede producir una crisis de gota aguda. Recomendar la pérdida de peso, mejorando todo el mecanismo metabólico general. Bueno, y en casos muy serios, esto sí, de vuelta es para las formas hereditarias, para síndromes infantiles de enfermedad vinculada con el ácido úrico, por trastornos de enzimas, que no es la xantinosidasa, puede haber otras enzimas alteradas. No importa, acá la uricasa recombinante, la pegloticasa y la rabutilasa, que son drogas, son anticuerpos monoclonales que lo que hacen es producir uricasa, que nosotros no tenemos en el cuerpo, esta enzima para degradar las sustancias, para degradar el ácido úrico, para que no se forme el ácido úrico. Pero bueno, esto no es importante. Lo importante que me interesa a mí es que sepan del allopurinol, del febuxostat, que se van en dosis ascendente despacito, controlando. Acá al costadito van a ver que a veces algunos le dan vitamina C. Es discutible lo de la vitamina C. En general, lo que nosotros hacemos es al contrario, no dar tanto vitamina C, sino dar, bicarbonato de sodio, pero esto es medio de entre casa, digamos, para alcalinizar la orina. Nosotros alcalinizamos la orina y alcalinizando la orina tenemos menos riesgo de precipitación del ácido úrico en orina. Pero bueno, esto con pinzas, pero hay que alcalinizar la orina. Ahí la dosis del bicarbonato sería entre 30 y 80 más o menos miliequivalentes. Lo que se da de bicarbonato en general no lo medimos así, lo medimos porque el bicarbonato de sodio lo damos en polvito, lo hacemos, al paciente lo tome, le decimos que agarre una cucharita de café y tome media cucharita 1 o 2 veces al día. Pasa que eso es un problema porque tiene sodio, a veces puede producir alteraciones digestivas también, no es muy recomendable. En el proceso agudo puede ayudar si uno hace el dosaje de uricosuria de 24 horas y hay mucha eliminación de ácido úrico, uno puede dar por un tiempito un poquito de bicarbonato, pero no es muy recomendable. Pero a veces lo usamos, Pero no lo tomen como algo de importancia. Recuerden el allopurinol y el febuxostat, y para bajar el ácido úrico en etapas de tratamiento ya, para que no vuelva a tener crisis. Si el paciente está en esta etapa, le estamos dando el allopurinol y todo, y vuelve a tener una crisis de gota que puede ocurrir, el tratamiento vuelve a ser el mismo del inicio. Tratamiento con antiinflamatorios, o colchicina, corticoides, lo que sea. ¿Estamos?
Profe, en caso de que ya el paciente haya pasado la crisis aguda, Sí, ¿se sigue dando colchicina de forma profiláctica o no? se da por un tiempo entre 6 y 12 semanas. Lo ideal es que no sea por más tiempo porque la colchicina en forma crónica, al menos en esta enfermedad, la colchicina tiene otros usos, no solamente en esto, puede producir neuropatía periférica. Entonces, no es recomendable. Trastornos neurológicos, no es recomendable. Y ahí, durante Después se retira. esa semana, se la damos 1 miligramo y después, por esas 3 o 4 semanas restantes, le damos medio comprimido. Medio comprimido o a veces un comprimido entero. Uno va viendo en el paciente el peso, el tamaño, si es una persona chiquita, flaquita, delgada, que puede tener gota, a veces con medio comprimido anda bien. Pero uno le puede dar 1 miligramo por día durante, ya te digo, 6 a 12 semanas, lo va viendo, después se lo va retirando una vez que empieza con el tratamiento de bajar con el alopurinol. En general, cuando arrancamos con el tratamiento de alopurinol, aguantamos unas semanas más dándole colchicina para evitar la recaída. O podemos usar también antiinflamatorios en dosis bajas, por ejemplo, diclofenac, un comprimido por día de 50 miligramos, cuando empezamos con el alopurinol. ¿Para qué? Para evitar eso que yo les decía, que cuando empezamos con el tratamiento de disminución de urato monosódico, puede haber recaídas. Entonces, si le damos antiinflamatorios o colchicina, la posibilidad de una recaída va a ser mucho menor. ¿Cuánto? Y el momento, 2, 3, 4, 5, 6 semanas. claro. ¿Y el momento en el que ingiere la colchicina en el día es indiferente o es mejor darlo en un cierto momento del día? En general se puede dar a la mañana o al mediodía. Okay. Es una sola vez al día. No hay un horario muy específico para darlo. Si uno lo toma con alimentos, puede ser que lo tolere mejor. El efecto, una vez que se absorba, va a ser efectivo igual. Los antiinflamatorios se prefieren con el estómago con alimentos, si bien se retarda la absorción, pero disminuimos un poco los efectos. Y bueno, si fuera necesario temporariamente darle algún gastroprotector, como bloqueantes H1 o inhibidores de la bomba de protones, se utilizará el tiempo necesario, no abusando. Lo mismo si usamos corticoides, sabemos que pueden producir úlceras también, entonces tenerlo presente. Bueno, no es tan complicado, copien esto, sí, pic, lo van a tener por ahí en algún lado, debe estar esto, está en todos lados, pero es más que nada para saber las dosis y detalles. Recuerden que el alopurinol tiene efectos adversos, uno de ellos es la aplasia medular, y el otro son las lesiones en piel o rash, los fenómenos inmunoalérgicos. El febuxostat en general se tolera mejor. Y la colchicina, acuérdense que el uso crónico puede dar neuropatías, que las manifestaciones clínicas a veces de la intolerancia digestiva es dolor abdominal, diarrea, cólicos, dolor de torcijones abdominales, y los antiinflamatorios ya saben, ustedes no se los tengo que decir, úlcera, gastritis, hipertensión, retención de líquido, edema, descompensación de una insuficiencia cardíaca, un montón de factores. Bueno, al diablo con esto. Vamos a ver acá, vamos a ver aquí. Como yo les dije, la enfermedad por pirofosfato el tratamiento es bastante similar, a la diferencia que el agudo, el episodio agudo. El pirofosfato de calcio es otro cristal que tiene otras características que produce también artritis, pero puede producir un grupo de enfermedades. Por eso se llama enfermedad por pirofosfato de calcio. Una forma es igual a la gota clínicamente, que se llama pseudogota, y después hay otras formas que ya veremos cómo se va produciendo, por el depósito de estos cristales en las articulaciones. A ver, esto está en inglés, vamos a ver. Esto yo lo puse acá, son 4 cosas que tienen que saber. Hay otras variantes de presentación, pero la gota se puede presentar como una forma aguda, que es el segundo puntito que está aquí, que es una forma de artritis monoarticular muy similar a la gota, pero en general no ocurre en la metatarsofalángica, generalmente ocurre en el tobillo, en el medio pie o en las rodillas, y que también es agudo de presentación, con la articulación roja inflamada, con mucha inflamación, con mucho dolor. Esa es una de las formas más comunes de presentación, que por eso se llama pseudogota. Y se trata igual que una gota, con colchicina, con antiinflamatorios, reposo, bla. Pero esta
¿Cuál es la diferencia entre el ácido úrico y el pirofosfato? El pirofosfato no tenemos un fármaco para disminuir la producción, sino tenemos un allopurinol para el pirofosfato de calcio. No hay alternativa. Acá lo que hay que hacer es frenar los episodios. Y no tenemos tratamiento para la parte crónica realmente efectivo. Y ustedes me van a decir, ¿de dónde sale el pirofosfato? El pirofosfato se va produciendo con el tiempo y tenemos en el cuerpo mecanismos como para degradar esta presentación. Pero a medida que nos vamos poniendo más viejos, aparece más incidencia de esta artropatía por el depósito de estas sustancias porque no tenemos los medios para eliminarlo y por un proceso de envejecimiento. También se asocia a enfermedades que aumentan la producción de pirofosfato, como puede ser el hiperparatiroidismo primario. Pero bueno, está bien que lo sepan, pero no es importante. Lo que me interesa a mí es que ustedes sepan que el diagnóstico diferencial de la gota es la artropatía por pirofosfato de calcio, que tiene una forma casi idéntica a la gota, que se llama pseudogota, que generalmente es monoarticular, con algunas diferencias. Y después, como este cristal se deposita en las articulaciones, cuando el depósito es crónico, se puede ver como una imagen radiográfica que se deposita en los cartílagos hialinos y en los cartílagos fibrosos, como los meniscos, y se llama condrocalcinosis. La condrocalcinosis no es una enfermedad en sí. La condrocalcinosis es una imagen que vemos radiográficamente, que es la calcificación de los cartílagos, que lo vemos en una radiografía. ¿En dónde lo vamos a ir a ver? Ya debo tener unas imágenes que les voy a mostrar. En las rodillas, en las muñecas y en la sínfisis del pubis. Esos son los 3 lugares. Si uno sospecha que el paciente tiene una artropatía por pirofosfato, puede ir a pedir una radiografía de estas articulaciones y puede ver los depósitos que dejan unas imágenes bastante específicas que podrían hacer sospechar que tiene una enfermedad por depósito de pirofosfato. Ahora, después vamos a mostrar la imagen, que es tranquilo. Entonces, la condrocalcinosis por lejos es la forma más habitual que encontramos de enfermedad. Si bien esta no produce clínica, produce solamente una imagen radiográfica. A veces se asocia a clínica. Puede haber dolor, pero en general viene el dolor por otros motivos, por una artrosis o por alguna alteración estructural. La condrocalcinosis es una imagen radiográfica. La artritis cristálica entonces es aguda, es muy similar a la gota, y después hay una forma que se parece a una forma de artrosis. Paciente que tiene dolores articulares con inflamación no muy severa, con una ligera deformación articular parecida a la artrosis, como yo le decía, con una disminución del espacio articular, puede haber esclerosis subcondral y deformidades, que es una forma parecida. Y la otra forma, que hay que tener mucho cuidado, que es una forma de artritis inflamatoria múltiple, es decir, en forma crónica y de múltiples articulaciones. Aquí el diagnóstico diferencial estaría con la artritis reumatoidea. ¿Está? Entonces, se puede presentar en forma aguda, como la gota, en forma como la artrosis, no tan inflamatoria, y en forma inflamatoria crónica, persistentemente inflamatoria con múltiples articulaciones, parecido a una artritis reumatoidea. Y la otra es la forma sin síntomas, que es la condrocalcinosis. Esas son las 4 formas en que se puede presentar una artropatía por pirofosfato de calcio. Acá yo les decía cuáles son las patologías asociadas. Bueno, el hiperparatiroidismo, la hemocromatosis hereditaria, son enfermedades que no son raras, pero bueno, uno a veces busca en un paciente añoso, si encontramos sobre todo hiperparatiroidismo, en un paciente que encontramos hipercalcemia, por ejemplo. Ahí sí lo vamos a buscar. La hemocromatosis, bueno, en un paciente que tiene hepatitis, que tiene pancreatitis, que tiene un hígado con inflamación, compatible con un hígado graso, pero por ahí son por depósitos de hierro, y entonces podemos buscar los depósitos o las alteraciones genéticas de la hemocromatosis hereditaria y, bueno, puede ser una de las causas asociadas. Después las hipomagnesemias y todo eso, no le den tanta importancia. Bueno, a ver, ¿qué tenemos aquí? Nada, esto no le vamos a dar bolilla. Estudios complementarios. Acá, como cuando hay líquido inflamatorio, cuando hay una artritis típica, la mejor forma de saber si hay enfermedad por pirofosfato es punzando una articulación con líquido, analizando el líquido al microscopio y vamos a ver los cristales
de urato, de pirofosfato de calcio, que ya se lo voy a mostrar en la imagen. En general, podemos encontrar estos cristales sin ninguna manifestación clínica. A veces uno punza a un paciente que piensa que tiene artrosis, tiene líquido, tiene una rodilla inflamada, saca líquido, lo analizamos en el microscopio y vemos cristales de urato monosódico, de pirofosfato de calcio, sin ninguna manifestación, ni gran dolor, ni nada. Entonces, es un hallazgo. Es un hallazgo, a veces hay un hallazgo. En general, los pacientes, cuando tienen una artritis aguda, van a tener leucocitosis, eritro elevada, ferritina elevada, y en general el factor reumatoideo negativo, pero sepan que puede existir depósitos de ácido úrico, como ya les dije, sin eritro elevada, sin leucocitosis, nada por el estilo. Y el líquido sinovial, en etapas no inflamatorias, puede ser no inflamatorio si no tiene inflamación, pero sí puede ser inflamatorio. La forma aguda, tanto aguda parecida a la gota, o la forma crónica parecida a la artritis reumatoidea, el líquido que vamos a sacar de la articulación va a ser inflamatorio, con muchos glóbulos blancos, con muchos leucocitos, por encima de 3.000, 10.000, 15.000, 20.000, y eso es claramente una artritis. Y la presencia de los cristales, que lo vamos a ver en la microscopía de campo oscuro, en realidad con luz polarizada con compensador de primer orden. Así se llama, pero olvídense. Es importante que digan que es en luz polarizada, con luz polarizada. Aquí tenemos los cristales. Acá, en esta imagen, si ustedes ven arriba a la izquierda de su pantalla, estos cristales son completamente diferentes que los que vimos en gota. Son en forma rectangular, en forma de paralelogramo chiquitito. Se ven ahí. Y generalmente se ven amarillitos. ¿Está? Algunos azules cuando están en otra posición, pero generalmente lo vemos en amarillo cuando ponemos el compensador y el ángulo, no importa, eso es una cuestión de microscopio, pero sepan que se ven los cristales, se ven muchas veces en pacientes asintomáticos. Y en la imagen de la derecha, yo les puse esta imagen de rodilla porque aquí se ve claramente el depósito, que esto es lo que se llama condrocalcinosis. Del lado, no sé si ven el mouse, pero del lado más izquierdo de la pantalla, de la imagen a esta imagen, lo que vemos acá es la calcificación de meniscos y del cartílago hialino, y aquí también, en el lado de afuera, vemos la calcificación del menisco. Esto es compatible con una condrocalcinosis, calcificación de los cartílagos articulares. Acá abajo, esta radiografía está puesta para ver cómo se ve aquí también. Si lo miran, hay como una línea blanquita que se ve de depósito todo en el cartílago hialino, y una imagen compatible con la artrosis. Acá sí se ve pinzamiento articular, destrucción, osteofito. Este paciente tiene una artrosis, pero también tiene condrocalcinosis. ¿Para qué? Los estoy confundiendo mucho si no estuvieron en la clase pasada, pero bueno. En este caso, son imágenes compatibles para que veamos. Por ejemplo, esto es parecido a una artritis reumatoidea, donde ven inflamación de múltiples articulaciones. ¿Esto puede ser por pirofosfato? Sí, puede ser. Obviamente tendría que tener factor reumatoideo y anti-CCP negativo, y quizás podría ser una herramienta de diagnóstico diferencial. Aparte, la artritis reumatoidea da manifestaciones extraarticulares, como puede ser la afectación del pulmón, el ojo, la piel, cosa que la enfermedad por pirofosfato en general no da ese tipo de lesiones. Bueno, a ver, la forma B, la forma pseudoartrósica. Ven que hay afectación de las interfalángicas distales, a diferencia de esta que afecta las proximales y las metacarpofalángicas. Estas afectan más las distales. Esta es también una forma pseudoartrítica, similar a la artritis reumatoidea con deformidades. Puede ser, entonces hay que pensarlo, pero bueno, hoy en día ya es más fácil de hacer el diagnóstico diferencial. Y bueno, nada más. Es importante esto, entonces puede dar parecido a una artritis reumatoidea y a una artrosis. Una de las características de la enfermedad por pirofosfato en la mano es que afecta los huesos del carpo, con calcificaciones acá. Acá en esta zona de aquí, de la muñeca, en la parte cubital, hay un cartílago que se llama cartílago triangular, que se puede calcificar y que acá, no es que está marcado, acá está marcando una erosión en realidad, la flecha. Pero se puede calcificar en esta zona acá, se ve calcificado el cartílago, un menisquito en forma de triangulito, y entonces esto es compatible. Y tiene mucha afectación de la
trapecio metacarpiana también, que es bastante frecuente, y en general afectan la segunda y tercera metacarpofalángica, que acá no se ven en esta imagen. Bien, estas son formas más deformantes, no viene al caso, esto ya es más complejo. Acá, en esta imagen, miren, arriba a la izquierda viene la condrocalcinosis, las imágenes de calcificación. Abajo, en el carpo, ven todas esas imágenes de calcificación intra en los huesos del carpo, la primera hilera del carpo, toda esta calcificación. Esto es bien de condrocalcinosis. Y en la sínfisis del pubis, en realidad ven una calcificación de todo el cartílago que está separando el pubis, y vemos una ileitis. Esto se llama como una osteitis condensante, digamos, como una osteitis que hay alrededor, como una reacción inflamatoria con una gran inflamación. Esto puede ser por un parto, por ejemplo, también, pero hay lesiones erosivas y calcificaciones acá adentro, que esto es compatible con una enfermedad por pirofosfato de calcio. Bueno, demasiado, ya está. El manejo, lo mismo, como yo les comentaba, antiinflamatorio, colchicina, reposo, infiltraciones, y no hay mucha ciencia más. Nosotros usamos, cuando el paciente tiene una forma crónica de inflamación y consideramos que es por pirofosfato de calcio, porque le tomamos una muestra de líquido y tiene pirofosfato de calcio, le agregamos empíricamente, aunque no haya un trabajo que diga que esto se usa, si bien hay estudios de series de casos y de pequeños casos donde los antiinflamatorios que usamos en la artritis reumatoidea, como la hidroxicloroquina y el metotrexate, pueden disminuir los episodios y la inflamación crónica en enfermedad por pirofosfato de calcio. Esto tómelo con pinza, esto es un dato más del especialista. Es lo que tienen que saber ustedes, es que el manejo es el episodio agudo, antiinflamatorio, reposo, hielo, colchicina también se puede usar, y lo que es muy, muy efectivo, si el paciente no tiene contraindicaciones, el uso de corticoides, con infiltraciones articulares y haciendo una artrocentesis evacuadora, sacando todo ese líquido inflamatorio de las articulaciones grandes, el paciente va a mejorar. Bien. Bueno, chicos, a ver, vamos a sacar esto acá. Profe, en el caso que nos pregunten entonces lo del metotrexate, no teníamos que saber dosis nosotros. O sea, lo No, nombramos en el como caso referencia. en el caso de estas enfermedades, no. En el caso de una artritis reumatoidea, por supuesto. Sí, sí, sí. Pero en este caso no. ¿Por qué esto? Porque nosotros sabemos que las artritis crónicas que requieren permanente altas dosis de antiinflamatorios o corticoides o múltiples infiltraciones, a veces intentamos dar alguna droga modificante de enfermedad que tenga algún efecto antiinflamatorio y que sea no tan agresivo para el estómago para producir úlceras. Por eso la hidroxicloroquina o el metotrexate son drogas que al disminuir la inmunidad disminuyen la inflamación. Por ejemplo, tanto el ácido úrico como el pirofosfato de calcio, el mecanismo de inflamación tiene que ver con una fase de tipo de la inmunidad innata, tiene que ver, participan mucho los neutrófilos, un poco los macrófagos y las células presentadoras de antígenos. Esas células, para poder iniciar toda la cascada de inflamación y todo, necesitan procesar esos antígenos, estas sustancias como el ácido úrico o el pirofosfato, en sus lisosomas. La hidroxicloroquina lo que hace es disminuir la acción liberadora, o lo que hace es estabilizar las membranas de los lisosomas y produce menos inflamación. Es uno de los mecanismos de acción, por eso lo usamos. Pero ustedes no es necesario que sepan eso. Ustedes tienen que ser necesario es saber cuáles son los diagnósticos diferenciales de estas dos formas de artritis critálicas, con qué enfermedades, con la gota, con la artritis reumatoidea, con la artrosis inflamatoria. Y bueno, a ver, Cecilia, ¿sí? Sí, yo le quería preguntar en la pseudogota. Sí. Nosotros haríamos solamente el tratamiento de la inflamación y las dosis y demás es exactamente lo mismo que habíamos visto anterior, digamos. La pseudogota, yo te digo, se va a presentar generalmente como una artritis monoarticular cuando se presenta como pseudogota. Y en general va a ser la rodilla, casi les diría por lejos, pero puede ser un tobillo, puede ser el medio pie. Pero
Puede ser en algún dedo, por supuesto, en el dedo gordo, por supuesto que puede ser. Y ahí el tratamiento sí es el reposo, el hielo, los antiinflamatorios, si nosotros sospechamos que tiene eso, muchas veces uno no sabe que el paciente tiene, pero en general la gota, a diferencia de la pseudogota se va a ver en pacientes más dañosos. Sepan que la enfermedad por pirofosfato es de pacientes mayores de 65, 70 años. La gota se ve a partir de los 40, los episodios agudos. Entonces eso ayuda también a diferenciar. Si vemos, a ver, que viene una persona que tiene sobrepeso, que tiene pinta de que le gusta tomar cerveza, que no se cuida, que tiene hipertensión, que tiene antecedentes familiares, y pensemos en gota, no pensemos en enfermedad por pirofosfato. Ahora, si viene una mujer o un hombre de 75 años, que es paciente con antecedente de hipertensión, que está tomando antiinflamatorio, antihipertensivo, qué sé yo, y de golpe debuta con una inflamación de una rodilla crónica que no es tan aguda, que viene molestando en el transcurso de las semanas o meses, y ahí sí podemos pensar en una enfermedad por pirofosfato. En el caso de ser una pseudogota va a ser más agudo, y ahí tendremos que hacer lo mismo, revisarlo, hacer una analítica para ver si no tiene leucocitosis, si no tiene eritro alta, si nos queda la duda, usar la rodilla y hacer un análisis del líquido sinovial y ver las características de ese líquido sinovial y ver si es inflamatorio o no inflamatorio. Si tiene cristales o no tiene cristales. Si no tiene cristales y no es inflamatorio, es artrosis. Si tiene los cristales y es inflamatorio, pensemos en una enfermedad cristálica. Si es inflamatorio y no tiene cristales y tiene eritro alta y todo, pensemos en una artritis reumatoidea o en una artritis psoriásica o en alguna otra forma de artritis o en una artritis séptica. Y generalmente la artritis séptica va a tener eritro muy alta, deterioro del estado general y una cantidad de células en la articulación por encima de 40, 50, 60.000, 70.000. Que es más raro que una pseudogota crónica no tenga. Así que, y ojo, si ustedes punzan una rodilla, sacan líquido y hay cristales de ácido úrico, no se queden con la duda. Si les queda alguna duda, manden a cultivar el líquido. Manden a cultivar el líquido porque puede tener el ácido úrico y puede tener una artritis séptica. ¿Saben dónde vemos esto? Por ejemplo, muchas veces los pacientes cuando se internan, pacientes viejitos, 75, 80 años con asma, pacientes cardiópatas que se internan, lo más común por una neumonía, por una descompensación, neumonía, una cirugía, cáncer de colon, ninguna cosa. En la internación en el hospital hacen un gran estrés y empiezan con dolor, fiebre, qué sé yo, y aquí aparece y el paciente por ahí está muy lúcido, y cuando uno lo revisa encuentra una rodilla inflamada. Saca líquido y ve cristales de pirofosfato, porque muchas veces lo tienen porque son viejitos. Entonces, vayan al pirofosfato. No. Si tiene la duda que el paciente está internado, ni hablar si le digo está